¿Listos? Listo, sí, señor. Ok. Entonces, una vez más. En el título B, viene, digamos, las cargas cuando vamos a precisamente a colocarle esos dibujitos que, tantos kilonewton, no sé qué, viene específicamente por metro cuadrado. ¿Qué pasa cuando son las placas aligeradas? Las placas aligeradas que son las que tienen viguetas. Entonces, las placas aligeradas, cuando tienen las viguetas deben asumir cierta área aferente. Entonces, un área aferente en esta vigueta, ¿sí? Esta vigueta, para el caso específico de este ejemplo, esto es una viga, esto es una viga y esto es una viga, es decir, esa vigueta de acá está sobre 3 apoyos, 2 a los extremos y uno, no sé, al centro, lo que medida que sea. ¿Sí? Tiene 3 apoyos. ¿Qué pasa? Bueno, entonces esa área que está allí, ¿qué es un área aferente? Entonces resulta y acontece que esto mismo es lo que le corresponde respecto de la siguiente vigueta. Voy a ponerlo con colores diferentes para cada vigueta, para poderlos identificar bien. Ingeniero, una preguntita. Señor. En ese sentido, el sistema de riostras es el que se utiliza en los casos donde las viguetas, digamos, tienen una luz demasiado larga y la riostra se pone para cortar o como para reforzar esa vigueta. Exactamente. Lo que es riostras, ahorita lo vemos, de todos modos aquí se identifica. La riostra es eso precisamente. Es un elemento que lo único que hace es, digamos, reducir un poco lo que vendría siendo la deflexión que puede tener ese elemento vigueta por tener luces muy grandes. ¿Qué son luces muy grandes? La NSR10 determina que no debe tener luces, ¿sí?, entre apoyos mayores a los 3 metros. Es decir, que si supera los 3 metros, obligatoriamente deberá tener una viga riostra. Porque una vez más, el apoyo de esa vigueta, por ejemplo, tiene un apoyo aquí que es esta viga, un apoyo aquí que es esta viga y un apoyo aquí que es esta viga. Esto que vemos por acá precisamente son vigas riostras. Ok. Ya, Entonces, sí, señor. la viga riostra precisamente es que este elemento, vamos a medir cuántos que tiene por aquí. Eso tiene 4.58 metros, supuestamente. 4.58 casi siempre es mayor que 3 metros. ¿Sí? La luz entre apoyos de la vigueta. La luz entre apoyos de la vigueta. Entonces, no es que no se pueda, claro que sí, pero para evitar de pronto deflexiones, digamos, pronunciadas en esos elementos como son tan delgados,
Entonces se utiliza una viga riostra. ¿Qué hace la viga riostra? Dividir esa luz. No es que se convierta en un apoyo. De hecho, la mayoría de veces que se colocan las vigas riostras, no es un diseño que se haya que generar por cálculo, sino la mayoría de las veces simplemente se coloca una viga que es exactamente igual a la diseñada como una vigueta, ¿sí? La misma sección y el mismo refuerzo. Normalmente así. Pues en otros casos, pues habrá que calcular y demás, pero normalmente es de esa forma. Cómetelas. ¿Están comiendo? Es que llegó mi sobrina por unas papitas y Muy bien, entonces eso es una viga riostra. Estas son las viguetas, esos son los apoyos. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí esa parte? Entonces, ¿qué es de nuevo la cuestión respecto del área aferente? Ahí como rapidito, como para entenderlo. Entonces, como es un área, pues nosotros deberíamos mostrar un área. ¿Cómo sacamos nosotros un área en planta? Pues un largo y un ancho, ¿sí? Entonces tenemos una longitud, que normalmente será la longitud total de la vigueta, y un ancho que es determinado por qué tanta hasta la mitad entre vigueta y vigueta, es decir, lo que vendría siendo hasta la mitad del aligeramiento. De la mitad para allá le corresponde pues a la otra vigueta y así cada vez a la siguiente y a la siguiente. Se supone, y aquí viene la cuestión, normalmente en los diseños, la idea es que en los diseños la distribución de las viguetas sea uniforme. ¿Para qué? Para poder garantizar efectivamente que se generen áreas aferentes uniformes. Entonces, si eso es así y ya tenemos un área que va a tener una carga, pues lo multiplicamos esa carga, kilonewton por metro cuadrado, por el área, lo que sea que nos dé. Pues metros cuadrados y metros cuadrados se supone que están en la misma, el mismo sistema de unidades, pues se nos van. ¿Qué nos queda? Kilonewton. Kilonewton es unidad de fuerza. Pero esa unidad de fuerza es una cuestión, una cosa central. Esa central es lo que viene siendo la ubicación de esa área exactamente en el centroide. ¿Cuál sería el centroide? Pues exactamente el centro de esa área. Donde sea el centro, allí va a quedar una carga puntual con esos kilonewtons, más o menos algo como esto. ¿Sí? Entonces, supongámosla ahí pequeñita, no completa, sino solamente entenderla entre estos dos apoyos. Supongamos que la placa llegase solo hasta aquí, no continúa, porque esta realmente es una sola vigueta, hasta acá, ¿sí? Supongamos que no, que nos olvidamos de la parte de la derecha, nos olvidamos de esto y la placa llega hasta aquí. Entonces, ya tenemos el área aferente, ¿sí? Es decir, hasta la mitad del espacio entre la siguiente vigueta y hasta la mitad del espacio entre la siguiente vigueta. Así de simple. Multiplicamos los kilonewtons por metro cuadrado que tenemos desde el título B de la NSR y obtenemos una carga puntual exactamente en el centroide de esa área. Algo como esto, ¿sí? Esto eran tantos kilonewtons. Muy bien, resulta y acontece que nosotros cuando estamos intentando diseñar esas cuestiones, nosotros no las diseñamos normalmente con una carga puntual, sino con una carga uniformemente distribuida, ¿sí? ¿Sí se ven ahí las diapositivas? sí, señora, ahí se ven. Ok. Es decir, que nosotros normalmente cuando hacemos eso, lo hacemos de esta forma. Ah, miren, aquí tengo más o menos algo como eso. Digamos que estamos haciendo la del área roja, ¿sí? Tenemos dos apoyos. Y ahora, pues para poderlo diseñar y obtener lo que nosotros conocemos como diagramas típicos de cortante y momentos y demás,
¿sí? Este tipo de gráficos, por ejemplo, de esta que sería una simplemente apoyada, que sería el caso de esa última que nos estamos inventando. Pues necesitamos, normalmente es una carga uniformemente distribuida, eso no lo generamos con una carga puntual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese momento? ¿O qué se hace? Pues simplemente un kilonewton, exactamente en el centroide, lo dividimos entre los metros lineales que tiene esa luz, en ese caso, ¿sí? Y ahí es donde generamos una carga uniformemente distribuida. Por eso es que las cargas uniformemente distribuidas de cualquier ejercicio que les hayan colocado son kilonewton por metro, ¿sí? Y ustedes siempre multiplican los kilonewton por metro por lo que vendría siendo la luz del elemento. Por lo menos en los casos que son las cargas rectangulares, ¿no? Y eso, ahí sí, cogen y distribuyen eso. Pero ¿qué observamos aquí? Ah, bueno, vamos a suponer que este color blanco que tenemos por acá es esa carga uniformemente distribuida sobre la vigueta. ¿La vigueta sobre quién descansa? Sobre vigas, obligatoriamente. Entonces, esos elementos... Ahí lo blanco, la pared blanca, es un muro, ¿cierto? No. Carga. A usted cuando saca de la NSR10 la carga es por metro cuadrado, no, lo que viene es según el tipo de uso, que si es hospitalario, que si es de educación, que si es vivienda, que si es no sé qué. Y le dan una gran carga mayorada por metro cuadrado. Ah, ok, ya le ¿Sí? entendí, ingeniero. Entonces Sí. es simplemente esto. A esto a lo que llegamos ahí, eso blanco que estábamos viendo en el modelo, es esto, una carga uniformemente distribuida. ¿Sí? Entonces, aquí ya está la carga que le corresponde por aferencia y que hemos cargado un elemento para poderlo diseñar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ah, bueno, pues esas cargas generan algunas reacciones. ¿Reacciones sobre qué? Sobre los apoyos. ¿Cuáles apoyos? Los apoyos de las viguetas siempre son las vigas, siempre. Muy bien, listo. Entonces quiere decir de que por acá vamos a tener sobre esta viga una carga puntual y por acá sobre esta viga que esté por allí otra carga puntual. Entonces miremos de nuevo en el modelo. Entonces nosotros vamos a tener de esta vigueta una reacción por acá, una carga puntual. Y por este lado una reacción por acá, una carga puntual. ¿Sí? Una vez más estamos suponiendo que solamente llega hasta ahí. Entonces simplemente apoyada, listo. Pero ¿cómo así? Si resulta que acontece que las vigas sí que nosotros siempre las trabajamos con cargas uniformemente distribuidas y demás, pueden tener otras, pero fijos tienen uniformemente distribuidas. Y entonces, ¿cómo así que le llegan son cargas puntuales? Pues resulta y acontece que la viga es completa, ¿sí? Es todo ese elemento que haya por allí, recibiendo muchas viguetas, muchas viguetas. Se supone que si están distribuidas uniformemente, pues la reacción y la carga por metro cuadrado y por aferencia, pues corresponden a la misma. Se supone que la reacción por aquí va a ser la misma reacción por aquí, va a ser la misma reacción por aquí, va a ser la misma reacción por aquí, misma reacción por aquí, mismas puntuales por acá, correspondientes a este apoyo. El apoyo de esta vigueta, el apoyo por acá de esta vigueta, el apoyo por acá de esta vigueta, etc. Y lo mismo por este lado. Pues resulta y acontece que si nosotros tenemos a lo largo del elemento en una proporción exactamente la misma carga, pues eso es lo que significa una carga uniformemente distribuida. Y de ahí es donde sale precisamente para nosotros poder cargar esos elementos de vigas. ¿Sí? Entonces, de la reacción, y vamos a suponer por este lado, de la reacción que tiene por esta viga de aquí, pues esa viga continúa por acá, pues le llegan varias viguetas y le están llegando varias reacciones. Como son normalmente la misma por ser la misma proporción de longitud y la misma respecto del área aferente,
pues todas ellas a la final conforman algo como esto, una carga uniformemente distribuida, que la vamos a conocer. Pero ahora las vigas, ¿sobre quién descansan? ¿Quiénes son los apoyos? Pues las columnas, todas las columnas que tengan. Y sigue así el proceso. Entonces, entendiendo eso, sabemos también cómo es que hay que amarrarlas. Quiere decir de que las viguetas tienen que ir amarradas a las vigas tienen que ir amarradas a las columnas deben ir amarradas a la cimentación. Es el proceso, así. Y así nosotros garantizamos precisamente la distribución de carga. Ahora bien, aquí por ejemplo vemos, ¿sí? Aquí no le estoy colocando ninguna reacción. Esto es lo que simbolizaría esa viga riostra que colocamos, ¿sí? Que es más o menos casi siempre de las mismas dimensiones y mismo refuerzo, sin necesidad de diseñarla, exactamente igual a la vigueta, porque solamente para restringir lo que vendría siendo la flecha o deflexión que va a tener ese elemento por ser de una luz, es decir, una longitud entre apoyos mayor de 3 metros. Simplemente es eso. ¿Se entiende hasta ahí esa parte? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, volviendo acá al cuento, vámonos a la parte de los planitos de una vez. Entonces, ayer estábamos hablando de planos y los planos, pues entonces miramos por lo menos los muy básicos, mínimos que tienen que tener desde el punto de vista arquitectónico. Pero tenemos también los que son los estructurales. Y aunque sí hay plantas y sí hay cortes y demás, vienen otro tipo de composiciones dentro de los planos que necesitamos saber, que son los denominados planos de despieces, ¿sí? Hay despieces de vigas, despieces de viguetas, despieces de columnas, despieces de cimentación. ¿Y qué significa despiece? ¿Ustedes saben qué significa? ¿O a qué hace referencia eso? No. Yo tengo más o menos idea, pero Dígalo, a ver, no importa, lo que sea, pues lo es que más usted o crea. menos ver elemento por elemento de qué está conformado, digamos que una columna o una viga. Ujú, Sí, de qué sí, tantos elementos está conformado. sí, realmente es eso, y es eso, para entenderlo fácil. Un despiece, y es precisamente su palabra como que lo dice, como que tiene varias piezas, es decir, cómo observar las piezas o poderlas ver, las piezas que no son comunes de observar a simple vista. Es decir, saber qué tiene por dentro ciertos elementos, en este caso, los elementos estructurales. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con vigas, ¿sí? Este mismo planito es ese mismo que estábamos viendo en el modelo allá de Sketch, ¿sí? Por aquí está también como la explicacióncita respecto de las áreas aferentes. Entonces ya sabemos qué es eso, ya sabemos a qué hace referencia. Y observamos, por ejemplo, acá, viga riostra. ¿Por qué hay viga riostra? Porque la luz entre apoyos de la vigueta sobrepasa los 3 metros. Cada vez que ocurra eso, deberá presentarse así. Es decir, cuando ustedes observen un plano, por ejemplo, algo así, donde tengamos viguetas, ustedes sabrán que es una placa aligerada, puesto tiene viguetas de una vez, en algún momento deberá decir qué tipo de aligeramiento es, porque nosotros necesitamos ponerlo antes de poder fundir, ¿sí? No lo podemos meter después. Entonces, es algo que hay que saber, algo que tenemos que saber qué tanto necesitamos. Por tanto, saber cuál es el precio, para saber cuánto es lo que necesitamos invertir para comprar ese aligeramiento o fabricarlo ya sea el caso. Entonces, cuando se presente algo como esto, que ustedes determinen viguetas de una losa armada, losa o placa armada en una dirección,
que sobrepase la luz entre apoyos 3 metros, obligatoriamente requiere viga riostra. Requiere un elemento como estos. Ahora bien, la pregunta de algo que ya les he nombrado aquí. ¿Entienden qué significa armado en una dirección y armado en dos direcciones? Las losas aligeradas son de esos dos tipos, armadas en una dirección o armadas en otra dirección. Esa es una de las formas como se pueden subdividir. Otra forma es respecto de qué tipo de aligeramientos tienen, ¿sí? Pero básicamente desde el punto de vista de análisis de carga, de modelo analítico, nosotros tenemos que determinar si una placa es armada en una dirección o armada en dos direcciones. Reformulo la pregunta una vez más. ¿Una placa como estas será armada en una dirección o en dos direcciones? Obsérvenla bien. Voy a aumentarle un poquito aquí el zoom. Si estamos viendo el plano de AutoCAD, ¿cierto? Sí, señor. Sí, se ve el plano. O de pronto con lo que ustedes saben hasta el momento Yo respecto de eso de opino, armado en una dirección y de direcciones, ¿qué pueden decir de esa placa? yo pues creo que está armada en una sola dirección. ¿En una sola dirección? Jorge, ¿ya sí qué dice? En este caso yo creo que está armada en las dos direcciones, Ajá. porque lleva el sistema de riostras que ayudan a la estructura, entonces creo que su armado es combinado. Y John Byron, ¿por qué dice que es armada en una dirección? Porque es que normalmente cuando se arma en dos direcciones se mantiene la uniformidad, o sea, se forma como una especie de panal, ¿sí? En lado y lado. Eso es una forma de poder identificar si es una armada en una dirección o dos direcciones. Pero realmente, y pues digamos, Jorge Yesid considera que está en dos direcciones porque existe como una distribución en dos direcciones, ¿sí? De estas hacia acá y, por ejemplo, de estas hacia acá. Pero una vez más recordemos que el elemento viga riostra no es realmente un elemento estructural. De hecho, no lo tenemos en cuenta, así como ahorita se los mostré en esta parte. Ese simplemente es un plus para, como para interrumpir, ¿no? Sí, es Digamos que la para poder curva, restringir un desplazamiento que no queremos. Simplemente es pero eso. como tal no es un elemento de Pero él no carga. se carga, no se carga. Es decir, por eso les digo que normalmente el diseño de una viga riosta es el mismo diseño que uno ya ha sacado de las viguetas, ¿sí? Sin necesidad de ponerle cargas, distribuirlas, no sé qué, y hacer los cálculos. No, para nada. Porque a ellas no las estamos cargando realmente. No las cargamos. Es decir, no le ponemos carga, nada. Simplemente acomodamos ese elemento, es desde el punto de vista constructivo que lo hacemos allí para restringir esos desplazamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cómo vamos a saber siempre que algo está armado en una dirección? En una dirección significa, ¿sí?, es hacia dónde está enviando la distribución de carga la vigueta a las vigas. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar, digamos, esta vigueta. La vemos ahí. Si eso es una vigueta, los apoyos son esta viga que está por acá en este eje C, esta viga que está por acá en este eje B y esta viga que está por acá en este eje A, ¿sí? Es decir, que la carga que tiene encima la va a distribuir solamente en esta dirección, ¿sí? Va a venir para este apoyo, va a venir para este apoyo y va a venir para este apoyo. No está mandando en la otra dirección, la dirección vista en planta, ¿sí? Vista en planta. No está mandando en otra dirección. Es decir, una sola
una sola línea, ¿sí? Una sola línea de distribución de carga. ¿Cómo es armado en dos direcciones? Cuando forma prácticamente un panel, una parrilla. Es decir, que ya no sería una viga riostra por acá, sino muchas viguetas atravesadas unas entre otras. Entonces vamos a hacer un ejemplo por aquí. Ingeniero, ¿se podría decir que la distribución es en cuadros cuando está en Eh, dos direcciones o no necesariamente? Normalmente en cuadros, pero puede ser en rectángulos, ¿sí? Lo que forma es una parrilla. Es decir, que hay en un sentido y hay otras que lo atraviesan en otro sentido, siendo viguetas, siendo viguetas. Entonces forma varios paneles y ese es el nombre técnico para esa parte de cómo se cargan esas losas armadas en una dirección, en dos direcciones cuando son la viguetería. En la NSR10, en alguna parte, habla precisamente de losas armadas en dos direcciones y viene una forma que ya no es carga aferente, ¿sí? Esto solamente es para las armadas en una dirección, ¿sí? Esto podrían ser las viguetas en el sentido de cómo está la viga riostra, perfectamente, podría haber sido así, pero el área aferente es en una sola dirección, en una sola dirección. Cuando es armado en dos direcciones, es decir, que forma una parrilla, vamos a hacer un ejemplo acá rapidito. O sea que, digamos que para dos direcciones es cuando se requiera más luz, o sea, Normalmente es cuando es mayor la luz en ambos sentidos. Normalmente es así. O sea, son áreas muy grandes, entonces se determina de que las vigas, algunas ya no van a ser solo de rigidez, sino absolutamente todas de carga. Entonces, hay direcciones de distribución de carga por un lado y por el otro. Entonces, digamos que estos serían viguetas también, y noten que forma una especie de parrilla, una especie de cuadrícula, ¿sí? Entonces, en ellas, nosotros ya no vamos a poder hacer esto que hicimos aquí, un área aferente sencillita, fácil de identificar, mitad del espacio, mitad del espacio. Aquí no. Y aquí interviene mucho, y en la NSR10 están unas diferentes, digamos, gráficos de porcentajes de carga asumida por panel. ¿Qué significa eso? Resulta y acontece que si tenemos una parrilla como estas, tenemos vigas acá, vigas acá, vigas acá, vigas acá. Entonces, las que van a estar más cerca de las vigas, es decir, de los apoyos, pues se supone que tienen cierta restricción y pues llega como más rápido la carga a los apoyos, diferente de las que están más alejadas hacia el centro de ellas. Entonces, dependiendo, por ejemplo, en esta parte, esta vigueta, por aquí de pronto toma cierta carga, cierto porcentaje de carga de este panel. Y por acá puede tomar otro porcentaje de panel de carga diferente. Esos dibujitos y esa parte de diseño en dos direcciones, pues no sé si se los enseñan o no, pero pues como para que tengan la idea y al momento de estarlas construyendo, que es lo que sí nos interesa, sí sepamos que obligatoriamente será que tiene viguetas en ambas direcciones. ¿Qué pasa aquí? Simplemente es eso, que quien diseñó en ambas direcciones de pronto porque las luces en general estaban muy grandes y es una forma de distribuir mucho mejor la carga en esos casos. No es tan excesiva, de pronto ayuda a que no sea tan grande el espesor de la placa. En fin, cuestiones de diseño. Pero a eso es que se refiere y en esas ya no se presenta carga aferente. En las viviendas como tales, es más común que siempre sean armadas en una dirección. Las placas aligeradas más comunes son armadas en una dirección, pero cuando son, por ejemplo, centros comerciales, depende del tipo de hospital, clínica o demás, edificaciones de gran área, normalmente lo que encontramos son distribución de placas armadas en dos direcciones. Si alguna vez tienen la oportunidad de entrar a algún centro comercial o parqueadero, en los parqueaderos, uno casi siempre logra observar ese tipo de
de placas y uno puede más o menos como entender o determinar cómo es el tipo de diseño. Pero para el caso, si nosotros tuviésemos un plano de esta forma, con un poco de viguetas así, de una sabemos que es armado en 2 direcciones. ¿Listo? Pero normalmente es de esta forma. Esta es la del ejemplo, ¿sí? La del ejemplo, donde es armada en una sola dirección y como tienen una luz entre apoyo mayor de 3 metros, pues lleva una viga riostra. No es que sea una vigueta que genere distribución de carga, únicamente distribuye carga son en esta dirección, ¿sí? Es decir, en la longitud de la vigueta. No existe otra vigueta atravesada que también distribuya carga que está concentrada en esa zona o en esa área. Ahora, por este lado nosotros tenemos viguetas en el otro sentido. Simplemente es que esta placa fue armada en una dirección para este lado, y esto sí hay que también tenerlo en cuenta. Esta parte de billetería así es armada en una dirección, es decir, la distribución de carga la hace por ese lado, mientras que en esta parte la billetería está toda de esta forma, es decir, que la dirección del armado de esta zona de placa está en la otra dirección. No es que sean armadas en 2 direcciones, sino que una parte de la placa la armaron en una dirección, en un sentido, y la otra parte de la placa la armaron en una dirección, pero en otro sentido. Simplemente es eso. Muy bien, volviendo al cuento de los despieces. Entonces nosotros sabemos que todos esos elementos son en lo que denominamos concreto reforzado. Y todo eso que ustedes se matan aprendiendo en la línea de estructuras para sacar planitos de despieces de diseño, ¿sí? Secciones de concreto y tipos de acero y formas del acero y qué tantos estribos, flejes y demás y qué tanto refuerzo longitudinal y un poco de cosas que le enseñan allá. Eso en esta vista en planta no lo vemos. Si nosotros, digamos, viésemos una vista de frontal o de fachadas, tampoco las veríamos, no vemos qué tienen por dentro. Entonces necesitamos casi que sacar esos elementos, abrirlos y empezar, como quien dice, cortarlos por la mitad y empezar a ver qué es lo que tiene por dentro. Eso es un despiece. Entonces, en los despieces, por ejemplo, siempre van a ir acompañados de una planta para saber y podernos ubicar con los ejes, no tener ejes literales en un sentido, ejes numéricos en el otro sentido. ¿Y qu'é simboliza esto? Bueno, aquí dice viga eje 1, 2 y 3. Por aquí viene A', B' y C. Vamos a mirar. Entonces, viga eje 1, 2 y 3. Busquemos los ejes 1, 2 y 3. Entonces, este eje, ¿sí? Este eje y este eje. Quiere decir de que el diseño de la viga, esta del eje 1, va a ser exactamente igual a la del eje 2, exactamente igual a la del eje 3, ¿sí? Eso es lo que significa eso. Es decir, no es que tengamos o no es que nos tengan que mostrar la viga del eje 1 y copiar y pegar exactamente 3 veces el mismo elemento. No, con que nos digan viga eje 1, 2 y 3, ya nosotros vamos a interpretar que son exactamente iguales. Y de hecho lo vamos a comprobar aquí. Esa viga tiene
esta longitud, sí, exactamente igual a esta longitud, exactamente igual a esta longitud, y tiene tales apoyos. Tiene apoyo acá, apoyo acá, sí, en la misma longitud. Aquí también, es decir, que tiene los mismos apoyos. ¿Cuáles apoyos? El del eje A, el del eje A', el del eje B' y el del eje C. ¿Es lo que dice allí? Sí, efectivamente. A', B' y C. Entonces es como si sacáramos ese elemento, lo cortamos y ahora o lo miramos con rayos láser y podemos observar lo que tiene por dentro. ¿Qué tiene por dentro el concreto? El acero de refuerzo. Entonces, para eso es que me sirven precisamente los planos de despiece, para poder saber o identificar los tipos de acero, forma que tiene el acero y las longitudes de esos aceros, ¿sí? ¿Dónde deben ir ubicados? Todo eso me lo dicen estos planos. Entonces, vamos a analizar rapidito por ejemplo. Vienen un poco de números y un poco de cosas, simbolitos. Entonces, ¿qué es lo que significa, por ejemplo, esto? 2 phi 5 octavos L 3 metros. Eso lo que significa es que son dos varillas de phi, que es la simbología del diámetro, de 5 octavos. Nuestros refuerzos de acero los encontramos por numeración o por pulgadas, cualquiera de las dos. En este caso nos indican que es de 5 octavos. Ah, bueno, ya sabemos que mínimo algo de refuerzo de varilla de 5 octavos vamos a requerir allí. Que nos dice 2 acá antes de eso, quiere decir, y ojo, aquí apenas vemos como un dibujito, estas referencias de texto nos indican sobre el elemento en el que están, ¿sí? O sea, este está pegadito a este elemento, quiere decir de que este elemento que forma este gancho y el resto es recto, será este elemento que tiene allí. Este, por ejemplo, mira, tienen por aquí su propio texto. Este tiene por aquí su propio texto. Este de abajo tiene por aquí su propio texto. Es decir, me referencia de una vez sobre cuál forma es la que va a tener ese tipo de refuerzo. 5 octavos quiere decir de que esta varilla, porque vamos a analizar esta específicamente, que tiene esta forma de L, ahí acostadita, es de 5 octavos. L igual a 3, quiere decir de que la longitud desde acá, incluida el gancho, y normalmente es así, a no ser que el mismo plano nos diga algo diferente, los 3 metros son desde aquí, viene, dobla y llega hasta allá. Es decir, una varilla la cortamos en 3 metros y la doblamos según lo que nos diga después el plano de cuánto es el gancho. Es decir, de cuánto hay que doblar esa vaina, cuánta medida. Pero este numerito 2, ¿qué significará? ¿Qué creen que es? La ¿O qué cantidad, ¿no? sabes? 2 de esos. La cantidad. Cantidad que van en esa forma. O sea que Ajá. ahí en esa posición van 2. En esa forma, pero sobre todo es eso, en esa posición. Lo que pasa es que, una vez más, con lo que vimos ayer, esa vista de corte, de sección, no me deja ver más allá. Si yo tengo una varilla ahí, hasta ahí me llega la vista y se me bloquea. Yo no estoy viendo lo que hay detrás. Pues lo que habría detrás es otro refuerzo de esas mismas condiciones. Por eso viene 2. Si fuesen 3 varillas, yo no vería las otras 2 y aquí vendría un número 3. ¿Sí? ¿Entendido de eso? Eso está claro y yo creo que sí ustedes ya más o menos lo han trabajado desde estructuras algo. Pero sí Sí, queda señor. claro eso. Sí, 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 señor. señor. Ok, ¿dónde nosotros verificamos eso? En otro tipo de plano, es decir, en otra vista, como cuando estábamos rotando ese cubo, ayer mirando las